Este es mi iPhone 17 y hoy te voy a enseñar cómo lo tengo configurado, mis aplicaciones, mis fondos de pantalla y muchísimo más. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, lo primero que podemos ver según le damos al botón de encendido en el iPhone es un fondo de pantalla bastante simple y minimalista que va cambiando a medida que vamos pulsando en él. Lo tengo configurado con 4 fondos diferentes en los que ahora la he ajustado el tamaño en función de la imagen. Si queréis tener estos fondos de pantalla, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para uniros a mi canal de difusión de Instagram, donde ahí os mandaré los enlaces a estos wallpaper para que podáis descargarlos. Arriba tendríamos la fecha y la hora. Y abajo tengo dos widgets. El primero, los recordatorios que tengo que hacer hoy, y a la derecha el tiempo para estar siempre al tanto y no pasar ni frío ni calor en la calle. Más abajo podemos ver dos botones que son personalizables y yo he decidido ponerles a la izquierda la linterna para tenerlo muy a mano y a la derecha he cambiado el botón de la cámara por este botón que te lleva directamente a la aplicación de Halide, que es una especie de cámara como más profesional que ya te comentaré más adelante en el vídeo. Bueno, una vez que tenemos el teléfono desbloqueado, lo primero que podemos ver es mi pantalla principal del iPhone. Quería destacaros primero de todo este widget más grande de la aplicación Patterns. Para el que no lo conozca, esta es una aplicación de hábitos. Aquí puedes añadir 3 hábitos con el plan gratuito que tú quieras y hacer que estos hábitos los vayas cumpliendo y a medida que los vas cumpliendo los puedes ir tachando. Por ejemplo, yo tengo aquí añadidos hacer deporte, ir a la universidad y dormirme antes de las 11:30. Cuando yo hago alguno de esos hábitos durante el día, lo único que tengo que hacer es tacharlo y esto se me va rellenando con cuadraditos. Así puedo ir viendo a medida que pasan los días si estos hábitos los voy cumpliendo. Arriba de este widget tenemos dos widgets de las dos aplicaciones famosas de Apple: calendario y recordatorios. Es para tener de un vistazo todo lo que tengo que hacer en el día y que no se me pase nada. En el calendario tengo apuntadas todas mis clases, todas las cosas que tengo que hacer y de esta forma puedo ser muchísimo más productivo. Y a la derecha está el widget de recordatorios para que no se me pase ninguno. Siguiendo con la parte de organización, hay una aplicación que ya os he hablado más de una vez en el canal y de hecho tenéis un vídeo acerca de ella, y es la aplicación de Craft, que además han decidido patrocinar este vídeo. En Craft tengo literalmente toda mi vida, mis guiones, mis colaboraciones, las clases de la universidad, mis apuntes, todo. Lo mejor es que se sincroniza entre todos mis dispositivos, así que puedo empezar algo en el iPhone y seguirlo en el Mac o en el iPad sin perder nada. Además que Craft no es solo para escribir, puedes añadir imágenes, tablas o incluso compartir tus notas con un link público. Yo, por ejemplo, uso esto para enviar guiones o briefings a las marcas directamente desde esta aplicación. Y además, la gente de Craft ha querido ofreceros algo muy especial. Me han dado un 50% de descuento en todos sus planes con mi código MARCOM150. Solo tienes que descargar la aplicación con el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y ahí mismo encontrarás un documento de Craft donde te explico paso a paso cómo aplicar este código. Así que muchísimas gracias a Craft por confiar de nuevo en el canal y sobre todo por hacerlo posible para todos vosotros. Bien, siguiendo con las aplicaciones que tenemos aquí en esta primera pantalla, podemos ver dos aplicaciones para el tema de todos los correos electrónicos: Spark y Gmail. Sinceramente, la que más estoy utilizando últimamente es la aplicación de Spark. Desde aquí puedo centralizar todo mi correo electrónico y además está implementado con una inteligencia artificial con la que te resumen los correos que te van mandando. Por ejemplo, si yo entro a este correo y a la inteligencia artificial le pido un breve resumen, esta me generará como una especie de mini resumen con las cosas importantes del correo. Sin duda es una de las aplicaciones top que he descubierto este año y aún así he decidido mantener mi aplicación de correo porque, bueno, de vez en cuando entro en esta, que siempre está bien. Siguiendo con aplicaciones importantes en esta primera pantalla, tenemos la aplicación de YouTube Studio. Desde aquí es donde tengo centralizado todos los comentarios que me vais poniendo en los vídeos, todas las estadísticas de mi canal para ir viendo cómo vamos progresando, que últimamente estamos a tope. Así que por supuesto te puedes suscribir para no perderte ningún contenido. También la aplicación de Spotify, que la utilizo constantemente para escuchar algún podcast, que el que más escucho es el de Spicy Fortuna. Pero bueno, esto es para estar al tanto un poquito de cosas que van pasando en la actualidad y que son interesantes, por eso no me pierdo ninguno. Y luego podemos destacar también estas 4 aplicaciones de abajo, que estas sí que están en todas las pantallas. WhatsApp para el tema de mensajería, aquí en España es el que se utiliza. Después tenemos la aplicación de Safari para poder navegar por internet de forma rápida, que creo que en Apple es la aplicación que mejor funciona para esto. Más a la derecha tenemos la aplicación de YouTube.
Soy youtuber y me gusta ver vídeos, entonces no me pierdo ningún vídeo de mis youtubers favoritos. Y a la derecha del todo tenemos probablemente la aplicación en la que más me meta a diario, ChatGPT. Esta aplicación literalmente me salva un montón de vídeos, un montón de trabajos de la universidad y me ayuda a tenerlo todo bien estructurado y a poder desarrollar mejor mis ideas. Si pasamos de pantalla podemos ver una que está totalmente asignada a un modo de concentración llamado fotografía. Este modo está destinado para cuando salgo a hacer fotos en algún tipo de vídeo de 24 horas o probando este teléfono. Entonces cuando yo activo este modo de concentración se me quedaría esta primera pantalla que te enseñé antes con esta segunda pantalla de fotografía. Además de que al activar este modo de concentración se me añade una foto personalizada hecha por mí que hice hace no demasiado y creo que le da un toque muy personal a mi iPhone. Arriba tengo dos widgets, el primero de ellos es el widget del tiempo para asegurarme bien de que en el momento que salgo hace buena temperatura y va a hacer un sol adecuado para poder sacar las mejores fotos. Y a la derecha tengo un widget de la aplicación de Subwidget para poder ver en tiempo real los suscriptores que tengo. Tenemos aquí 8 aplicaciones que yo considero súper importantes para poder hacer fotografía, grabar vídeo, verlas y editarlas. Entonces tenemos las dos aplicaciones para poder ver las fotografías, que son Google Fotos, que aquí es donde tengo todas las fotos, no solo de este iPhone, sino de este iPhone, el OnePlus 13 por ejemplo, o teléfonos que voy probando de Android, pues voy poniendo todas las fotos en esta aplicación. Además que Google está regalando como 2 teras de almacenamiento a todos los estudiantes, así que esto lo he aprovechado yo porque te lo regalan durante un año y pues me he aprovechado de esta oferta y ahora tengo 2 teras para poder guardar todas mis fotos. Obviamente no utilizo 2 teras. Y luego la aplicación de fotos de toda la vida para poder almacenar mis fotos del iPhone. Que bueno, creo que personalmente está mejor optimizada la aplicación de Google Fotos, principalmente porque luego tienen la inteligencia artificial para editar esas fotos, que funciona muchísimo mejor que la inteligencia artificial de Apple. Después, las 4 aplicaciones que tenemos abajo son totalmente para hacer fotos y grabar vídeo. Las 2 aplicaciones destinadas a la parte de fotografía son la aplicación de cámara de toda la vida, donde desde aquí hacer las típicas fotos que saca el iPhone en los modos normales y sin poder llegar mucho más allá. Y luego es cierto que tenemos la aplicación de Halide, que esta aplicación sí que te permite hacer fotografías en un modo muchísimo más profesional, llamado RAW. De esta manera podemos aprovechar muchísimo mejor el sensor de tu cámara y poder obtener unos resultados que luego editándolos en la aplicación de Lightroom que tengo arriba, podemos llegar a unos resultados muchísimo mejores. Siguiendo con el apartado de vídeo, podemos ver que tenemos 2 aplicaciones. La primera es Blackmagic Camera, que esta es una aplicación bastante más compleja, que tiene como una serie de parámetros muchísimo más cercanos a los de una cámara profesional de vídeo y que yo personalmente no es la que suelo utilizar demasiado. Y después tenemos la aplicación de Kino, que es de pago, tienes que pagar creo unos 10 euros, pero yo creo que merece totalmente la pena. De hecho es una aplicación que hace no demasiado fue galardonada como la mejor aplicación del año para Apple. Si tú tienes un iPhone 17 Pro o un iPhone 16 o 15 Pro, puedes grabar en lo que se conoce como logarítmico para poder obtener mejores resultados en cuanto a vídeo. Aunque bueno, yo tengo un 17 normal y esto no lo puedo hacer. Lo que sí que puedo hacer es añadir una serie de filtros y de hecho tienes como una serie de LUTs aquí ya predefinidos con los que puedes irlos dando el estilo que a ti más te guste al vídeo. Fijaros por ejemplo este vídeo que está grabado directamente con la cámara trasera de mi iPhone 17 utilizando la aplicación de Kino. Podéis ver los resultados directamente tal cual salen de la propia aplicación y resultados aplicando los LUTs que vienen preinstalados en ella. Así que decidme en los comentarios cuál de las opciones es vuestro favorito. Pero ya te digo, esta es una aplicación de pago que aún así te recomiendo que te la compres. No me están patrocinando ni haciendo nada, pero yo me la compré personalmente porque creo que es una buena aplicación. Y por último, en esta pantalla, otra aplicación que podemos ver es la aplicación de Edits. Esta aplicación es sacada directamente desde la app de Instagram para poder editar tus Reels o tus Shorts y desde aquí se puede editar de forma muy rápida y además es totalmente gratuita. Además de esto, desde la propia aplicación de Edits, como está conectada con Instagram, puedes ver las estadísticas de tu canal de Instagram, qué vídeos le está gustando más a la gente o qué publicaciones, cuántos likes llevan a cada vídeo y todas las estadísticas que te imagines. Una vez quitamos este modo de concentración, pasamos a nuestra tercera pantalla, que también está alineado con otro modo de concentración, esta vez
el modo de concentración de ejercicio. Esto ya te digo, funciona exactamente igual que el de fotografía. Al activarlo se me añade otro fondo de pantalla diferente y solo me deja ver esta pantalla donde tengo un montón de aplicaciones y de widgets destinados a poder enfocar mejor mi ejercicio. Arriba del todo está el widget de fitness, el que viene ya preinstalado con el iPhone, y puedes ver tus pasos, la distancia y todo lo que te traquea el Apple Watch. Luego podemos ver otros dos widgets más. Estaría el widget de Spotify, que ya te digo, otra vez Spotify, porque cuando me pongo a hacer ejercicio, normalmente me pongo los AirPods a lo mejor, si salgo a correr o me pongo a hacer algún tipo de deporte de ese estilo. Y a la derecha abajo tenemos otro widget más, que este le han metido recientemente con iOS 26, que es la calidad del sueño. Por ejemplo, estos últimos días la calidad del sueño ha sido la de ayer 16 de octubre excelente y la del 15 de octubre también excelente. Normalmente rondo entre el 90 y el 100. Esto se mide en base al número de veces que te despiertas por la noche, a la hora a la que te acuestas y a la hora a la que te levantas más o menos. Podemos ver aquí que tenemos 7 aplicaciones. Arriba a la derecha tenemos 4 aplicaciones en las que destacamos, por ejemplo, la de I'm Harder, que utilizo para poder reservar mis clases de CrossFit aquí en Talavera. Y luego arriba tenemos un temporizador para los watts de CrossFit, que básicamente puedes establecer qué tipo de entrenamiento harás hoy y en base a eso puedes poner un temporizador e ir haciendo tus repeticiones. A la derecha tenemos, ya te digo, la aplicación de salud y la aplicación de fitness. Sobre todo te destaco la aplicación de salud, donde podemos ver todos los datos que te va guardando tu Apple Watch y tu iPhone acerca de tu salud. Todo esto se queda aquí guardado y desde aquí puedes hacerte un buen seguimiento de cómo estás tú por dentro. Y luego abajo a la izquierda tenemos 3 aplicaciones. La aplicación de Watch, por si tuviese que modificar algo de mi Apple Watch, ya sea esferas o notificaciones, o si tuviese que actualizarle. Luego la aplicación de reloj para poderme poner alarmas, que me pongo una alarma todos los días, entonces tengo que tenerlo bien accesible desde aquí. Y la aplicación de diario, que esta se ha venido conmigo hace relativamente poco tiempo. De hecho, me la instalé como antes de ayer y ayer empecé a utilizarla. Y mi idea es poder ir registrando y haciendo una especie de diario todos los días, apuntando lo que hice el día anterior. Creo que es una buena forma de mantenerme productivo y ver qué tal me ha cundido ese día. Bien, y pasamos ya a esta cuarta pantalla, que es mi última pantalla del iPhone, y esta no está sujeta a ningún modo de concentración. Aquí tenemos como el resto de aplicaciones que no sabía muy bien dónde meter, pero que sí que utilizo diariamente o prácticamente a diario, y que no son tan importantes como para tenerlas en una primera pantalla, pero tampoco son tan poco relevantes como para tenerlas fuera de mis pantallas. Entonces, arriba tenemos otros 2 widgets. Me encantan los widgets y siempre tengo alguno. Más que nada son por rellenar, pero bueno, tenemos el tiempo de uso de los dispositivos y la batería de los dispositivos. Y luego abajo tendríamos aplicaciones en las que, por ejemplo, tenemos 2 videojuegos, el Fantasy y el Clash Royale, que cuanto menos entre mejor, pero como me gusta entrar, pues los tengo aquí en esta pantalla. También tenemos 3 aplicaciones para streaming de vídeos, como son Netflix, Prime Video y Apple TV. La que más utilizo de estas 3 y probablemente mi favorita, a lo mejor Prime Video, porque las series que hay son las que más se encajan conmigo. Y de hecho ahora me estoy viendo Águila Roja, que para el que no la conozca es una serie española que salió hace ya bastantes años, pero que me ha dado ahora la ventolera por empezar a vérmela. Voy por la temporada 6, estoy totalmente viciado. Y después tendríamos 2 carpetas. Esta primera carpeta sería una carpeta de finanzas con todas las aplicaciones de banco y de cuentas, digamos. Aparte de esta aplicación llamada Tree Count, que con esta cuando te vayas con amigos de viaje o tengas que hacer algún gasto en el que uno compra una cosa, ahora me debes dinero tú, ahora no sé cuánto me debes tú, aquí os apuntáis todo lo que habéis pagado y os calcula cuánto te debe cada persona. Así que esto está bastante bien. Y por último, esta carpeta de extras, donde aquí tenemos varias aplicaciones. Te destacaría la aplicación de Tu Stories, donde aquí hago mis diseños de cada vez que subo un nuevo vídeo. Esta es la forma de promocionarlo directamente en mis historias de Instagram. Le doy aquí a Stories y automáticamente tendría ya esta especie de diseño para poder poner que he subido un nuevo vídeo. Otra más importante, a lo mejor Flash Score, quien no la conozca, una aplicación de seguimiento de deportes. Soy muy futbolero, entonces aquí sé perfectamente cuándo juega el Barça o cuándo juega la selección española y puedo llevar como un registro en directo de los resultados del resto de partidos. Más allá de esto está la aplicación de Planty, que es un pomodoro en el que si tú vas haciendo como registros de los tiempos,
tu plantita va creciendo hasta convertirse en un increíble árbol, pero bueno, no la utilizo demasiado, sinceramente. La tengo aquí porque sé que debería de utilizarla, pero mi cerebro no consigue concentrarse demasiado a la hora de estudiar. Aplicación de Amazon, que la tengo en esta carpeta, la tengo un poco escondida también porque cuanto menos entre mejor. Soy de hacer compras impulsivas, entonces requiere de que esta aplicación esté un poco escondida para que no me pase eso. Y luego también tendríamos esta aplicación de Nothing X, que es la aplicación para controlar mis nuevos cascos que he adquirido. Os estoy grabando y documentando toda la experiencia con estos cascos, así que estaros atentos al canal porque pronto se vendrá un vídeo acerca de ellos. Todavía queda ver algo importante, que es los botones que tiene este iPhone por fuera. Que bueno, desde el iPhone 16 ya sabemos que hay dos botones, el botón de acción y el botón de la cámara, que puedes personalizar a tu gusto. Entonces, cuando yo le doy a este botón de acción, se me abren aquí una serie de atajos que son súper útiles. Por ejemplo, tenemos el modo silencio, para poder activar o desactivar el sonido del iPhone. La linterna, para activar o desactivar la linterna. Luego, otro atajo muy interesante, llego tarde. Imagínate que tú en tu calendario has añadido que tienes un partido de fútbol en una ubicación específica a una hora específica. Vas conduciendo y sabes que vas a llegar tarde. Le das aquí a llego tarde y aquí te dirá cuál de los eventos es al que quieres darle. Le das a ese evento y automáticamente te dirá a qué persona le quieres enviar esto. Te crea un mensaje personalizado y a esta persona le manda ese mensaje con el tiempo concreto que tardas de llegar en el punto en el que estás hasta el punto donde le pone este evento. Esto lo hace calculando la ubicación que tienes tú en ese momento y a dónde tienes que llegar. Así que es algo súper útil. Si vas conduciendo, solo tienes que darle a un botón y automáticamente se le manda ese mensaje a esa persona que tú quieras. Más cosas interesantes, por ejemplo, recetas con sobras. Si le das aquí, puedes añadir qué cosas te quedan en el frigorífico. Imagínate, tomates, queso y ensalada. Y te dice qué receta puedes hacer con esos ingredientes. Es algo que está bastante interesante, yo creo, vamos. Esto te enseño rápidamente a hacerlo. Te tienes que venir aquí a ajustes y donde pone botón de acción, seleccionar el apartado de atajo, que desde la aplicación de atajos tendrás que venirte a la aplicación y crear aquí una nueva carpeta. Dentro de esta nueva carpeta tú tendrás que añadir los atajos que tú quieras, que los que yo te recomiendo es que te metas aquí en galería y aquí tienes un montón de atajos súper útiles de los que yo he cogido bastantes ideas y los vayas añadiendo a esta carpeta. Y una vez tengas esto, seleccionas desde el atajo aquí del botón de acción la carpeta que tú quieras y ya estaría. Tienes todos los atajos que has ido añadiendo a esa carpeta. Y luego, como última cosa, tendríamos el botón de la cámara. De forma predeterminada, al darle a este botón se nos abre la cámara normal del iPhone, pero yo lo tengo configurado para que se me abra la cámara de Halide, que creo que es muchísimo más útil y es una cámara que funciona muchísimo mejor que la normal, por el tema este que te digo de que puedes sacar fotos en RAW, que es súper útil. Esta sería toda la personalización que yo le he puesto a este iPhone para hacerlo mi teléfono personal y poder ser muchísimo más productivo con él. Espero que te sirva para poder coger alguna idea para ti y de nuevo darle las gracias a Craft por patrocinar este vídeo. Solo me queda decirte que le des like al vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos. Te recomiendo que te vayas a ver este vídeo de aquí, que creo que te puede gustar bastante, y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!